Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video les voy a hablar sobre el material genético en las bacterias. Vamos a hablar un poco de genética bacteriana. Recuerden que las bacterias son organismos que son procariotas. Es decir, que no poseen un núcleo verdadero, sino que el material genético se encuentra disperso por el citoplasma en una zona denominada nucleoide. El cromosoma bacteriano, habíamos dicho en un video relacionado a la cromatina, que el cromosoma bacteriano es un cromosoma circular y es un cromosoma desnudo, porque no está asociado a proteínas histónicas. Y los genes se ordenan de manera lineal, es decir, uno al lado del otro. El cromosoma puede plegarse sobre sí mismo, es decir, sobre enrollarse, que se da por la adición de proteínas no histónicas, pero en realidad, en general, es circular. Además de que las bacterias poseen su cromosoma circular, pueden poseer elementos genéticos que son extracromosómicos que se denominan plásmidos. Estos plásmidos son también elementos genéticos, pero son extracromosómicos, es decir, que no tienen nada que ver con el cromosoma normal de la bacteria. ¿Qué es un plásmido? También es una molécula de ADN circular. Es una molécula más chiquita. Es un ADN circular más chiquito que puede replicarse independientemente del cromosoma bacteriano. Es decir, que tiene replicación independiente ¿de quién? Del cromosoma bacteriano. Bien. En general, puede ocurrir que cuando la bacteria se divide en dos por fisión, los plásmidos son independientes del cromosoma bacteriano, como les dije recién. Pero, supónganse que esta es la bacteria, supónganse que este es el cromosoma bacteriano, e imaginen que este es el plásmido. ¿Qué puede ocurrir? Que el plásmido se combine con el cromosoma bacteriano formando una estructura que ahora les voy a contar cómo se llama. Entonces, si ocurre esta fusión de estos dos elementos, se me va a formar otro ADN circular, ahí, pero con el plásmido integrado. Entonces, ¿cómo se llama la estructura del cromosoma bacteriano fusionado con el plásmido? Se llama episoma. Cuando esta bacteria se divida en dos, obviamente va a dividirse ese cromosoma bacteriano con el plásmido incluido. Es decir, que las células van a tener dos episomas. Obviamente que cuando se aparean dos elementos circulares, como el cromosoma bacteriano y el plásmido, se necesita un solo punto de recombinación y se obtiene un nuevo cromosoma circular. Es decir, que la circularidad no se va a perder. Bien, y tenemos distintos tipos de plásmidos. Les voy a contar así sintéticamente funciones que tiene. Tenemos el plásmido F, también llamado de fertilidad, porque son responsables de los mecanismos de conjugación y transferencia. Es decir, los procesos de conjugación bacteriana y también procesos de transferencia. Otorgan la capacidad de formar los pili que tienen las bacterias. Bien, después tenemos otros plásmidos. Voy a bajar ahí. Otros plásmidos que se llaman plásmidos R o también conocidos con el nombre de plásmidos de resistencia,
que son los encargados de transferir drogas. Transferencia de drogas. Y también tenemos otro plásmido que es el plásmido Col. Plásmido Col, que el plásmido Col, también llamados colicinógenos, son los que tienen colicilinas. Las colicilinas son sustancias que matan a las bacterias. Entonces, naturalmente, las bacterias productoras de colicilinas son inmunes a ellas. Bien, entonces, en este video lo que les quise mostrar es que, además de que las bacterias poseen su cromosoma circular normal, pueden tener otros elementos que son extracromosómicos, también circulares, que se denominan plásmidos, que pueden o no integrarse al ADN circular formando el episoma, y además existen distintos tipos de plásmidos para distintos tipos de funciones. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.